Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 271. Requisito del origen. Estallido. Mientras Argentún dejó escapar un suspiro de alivio cuando las nubes oscuras a unos pocos miles de metros sobre su cabeza se disipaban gradualmente, la ejida que lanzó al aire en el último momento finalmente había bajado, cavando un poco en el suelo mientras se erguía. Después de mirar la égida por un momento, siguió adelante y se puso de pie antes de estirarse ligeramente, desactivando los beneficios que se había lanzado a sí mismo poco después. Alrededor de este momento, Blob finalmente redujo la brecha entre los dos mientras se precipitaba hacia su creador en un instante. Con un aura de júbilo a su alrededor, Blob no pudo evitar gritar: «Felicitaciones por completar tu primer Power Baptism, Argentún». En respuesta, Argentún dejó escapar una risita y respondió: «Gracias». Luego agregó: «Para ser honesto, no esperaba que el último tornillo saliera así». «¿Esperabas que eso sucediera?». Irradiando un breve aura de contemplación, Blob pronto negó con la cabeza y respondió: «Yo tampoco esperaba eso. A lo sumo, solo esperaba que tuvieras la misma cantidad de rayos que tuve cuando tomé mi bautismo de poder». Cuando vi que con cada ronda de relámpagos, la cantidad de relámpagos aumentaba, no pude evitar preguntarme qué hizo que su juicio resultara así. Supongo que la prueba quería ajustar su dificultad a la cantidad de poder que tenía con todos los beneficios, bromeó Argentún antes de agregar: «Me viste golpear esos pernos sin ningún problema, ¿verdad? Y me dijiste que necesitabas mi ayuda por si acaso», dijo Blob sarcásticamente como respuesta a la pregunta de Argentún. Imitando el sonido de uno chasqueando la lengua, luego murmuró: «Incluso la última ronda de pernos fue fácil de manejar para ti. Si yo estuviera en tu lugar, definitivamente me habría lesionado gravemente. La muerte podría incluso ser posible». «Bueno, olvidemos los que pasaría si de mi juicio», dijo Argentún no mucho después, mientras colocaba su mano izquierda sobre el hombro de Blob. Con un aura de felicidad y júbilo rodeándolo, le dijo a Blob: «Lo que importa es que lo aclaré». Sí, Blob asintió, dejando escapar un aura de felicidad también. Luego se quedó en silencio por un momento, sintiendo el aura que su creador estaba irradiando por un momento. Unos segundos más tarde, no pudo evitar dejar escapar un suspiro, que pronto fue seguido por una risita con un toque de burla, lo que llevó a Argentún a preguntarle a Blob: «¿Qué pasa?». Quitando la mano de Argentún sobre su hombro, Blob se adelantó y se sentó en el suelo, su sentido de la visión se centró en el cielo estrellado arriba. Dejando escapar otro suspiro, finalmente le dijo a Argentún: «Con usted limpiando su primer bautismo de poder, no puedo evitar sentir que me he vuelto menos útil para usted». «¿Por qué piensas eso?». Argentún preguntó como respuesta, sentándose junto a Blob mientras él también miraba el cielo estrellado. Blob respiró hondo y respondió: «A juzgar por el aura que estás irradiando en este momento, tu poder de combate todavía está en un nivel en el que todavía ganaría, pero ahora está en un nivel en el que no necesitas depender de él. Yo tanto si tenemos en cuenta las ventajas que tienes, entonces tu poder general supera con creces el mío. Para que lo sepas, a diferencia de tu fuerza intrépida innata, ese tipo de poder me cuesta maná», respondió pronto Argentún, finalmente comprendiendo a dónde se refería Blob. Dejando escapar un suspiro mientras imaginaba lo peor, luego le preguntó a Blob: «Digamos que los dos nos peleamos. Usando todo el maná que tengo dentro de mí, puedo desatar un poder mucho más allá de lo que puedes hacer actualmente. Pero, ¿y si me quedé sin maná en medio de una pelea? ¿Quién me va a ayudar?». Justo cuando Blob estaba a punto de responder, Argentún lo interrumpió y continuó: «Por supuesto, uno pensaría que cualquiera podría cumplir con los requisitos. Pero recuerda que no puedo confiar en ellos, ni creo que desatarían un nivel de poder al mismo nivel que mi poder total. Solo tú podrías cumplir con todos los requisitos sin ningún problema». Con Argentún explicando su mentalidad, Blob finalmente se dio cuenta de que estaba reflexionando sobre su utilidad de manera incorrecta. Al ser utilizado como escolta personal por Argentún durante todo el viaje, Blob pensó que con Argentún sometido a un bautismo de poder, solo necesitaba lanzar un solo beneficio de aumento de velocidad de movimiento en sí mismo antes de poder moverse a una velocidad similar a él. Solo ahora se dio cuenta de que había muchas más áreas para llenar, que Argentún no podía. Tomando una respiración profunda antes de dejar escapar un largo suspiro, Blob irradió un aura que se sentía como si hubiera alcanzado la iluminación, cerrando los ojos por un momento. Finalmente, miró a Argentún y dijo con una risa incómoda: «Supongo que lo estaba viendo desde la perspectiva equivocada».
Culpa mía. No te preocupes, dijo Argentún con un tono de comodidad. Cuando vuelvas a sentirte así, solo dímelo. Me aseguraré de que no vuelvas a pensar de esa manera nunca más. Entendido, respondió Blob, irradiando un aura de sentirse querido mientras asentía. Luego, los dos siguieron adelante y miraron el cielo estrellado durante unos minutos más mientras la atmósfera entre ellos se volvía silenciosa. Después de unos 10 minutos, Blob siguió adelante y tomó la iniciativa de iniciar una conversación, mirando a Argentum y diciendo: «Hola, Argentum». «¿Qué es?». Argentum preguntó en respuesta. «Con tu bautismo de poder hecho, ¿qué vamos a hacer a continuación?». Blob preguntó, a lo que Argentum reflexionó un momento. Después de unos segundos, dijo en un tono un poco inseguro: «Para ser honesto, estaba pensando en regresar a mi lugar de origen, Tempest Cliff. Pero, anuncios de Put Future». No mucho después, un pensamiento surgió en su mente cuando le preguntó a Argentum: «Ah, cierto. ¿Tienes el tomo contigo?». «Ah», pronunció Blob antes de manipular la energía que circula por todo su cuerpo. En un instante, se formó una abertura en su torso, revelando el tomo de los 4 elementos que los dos habían obtenido de Verdant Brezetown. Sin dudarlo, Argentún lo agarró del interior del torso de Blob antes de mirarlo un momento, formulando un plan en su mente que giraba en torno al tomo. Reflexionando sobre ello durante un par de minutos, Argentún finalmente tuvo un plan en su mente cuando le dijo a Blob con un tono de certeza: «Olvida lo que dije hace un rato. Nos dirigimos a la herencia de Félix». «¿La herencia del Gran Maestro Azul?», Blob dijo en respuesta. «¿Por qué allí?». «Bueno, es el lugar más cercano desde aquí donde podemos hacer cualquier cosa sin tener que preocuparnos por nuestra seguridad», respondió Argentún sin demora. «Aunque sé que puedes defenderme de las amenazas y viceversa, aún es mejor que un tercero en el que podamos confiar nos proteja mientras hacemos nuestras cosas para mejorar nuestro poder. Todavía tienes esos hechizos basados en fuego que aprendiste en la mansión, ¿verdad?». En respuesta, Blob asintió, lo que provocó que Argentún continuara. «En ese caso, puedes mejorar tu comprensión sobre los hechizos de la herencia sin que te molesten, ¿no?». Blob pensó un poco en la propuesta y finalmente dijo: «Bueno, es cierto. Quiero aumentar mi arsenal de habilidades, ya que casi tienes un hechizo para cada situación». En este momento, Blob estaba ahora a bordo con el plan de Argentún, que irradiaba un aura de leve satisfacción al escuchar la respuesta de su compañero. En cuanto a Blob, le preguntó a su creador: «¿Cuándo nos dirigimos allí?». Colocando el tomo dentro de la parte superior de su torso, manipulando la energía en su cuerpo, Argentún pronto se puso de pie y miró a Argentum antes de decir: «Ahora mismo». Wash. Wash. En un instante, 4 bolas de energía verde pronto fueron conjuradas frente a la visión de los dos, con 2 bolas cada una dirigiéndose hacia sus cuerpos. No mucho después, los dos sintieron que sus cuerpos eran tan ligeros como una pluma, lo que les dio la idea de que un solo movimiento de ellos les permitiría atravesar una gran distancia. Al escuchar la respuesta de Argentún, Blob no se sorprendió al levantarse lentamente, sabiendo que levantarse rápidamente lo impulsaría hacia arriba gracias a los beneficios que aumentan la velocidad de movimiento. Con Blob ahora listo para salir, Argentún asintió levemente y le dijo: «No es necesario que conozcas la ruta. Solo tienes que seguirme». «Está bien», Blob asintió mientras respondía. Poco después, los dos canalizaron toda la fuerza dentro de su cuerpo hacia sus piernas, desapareciendo de su posición original en menos de un instante mientras se dirigían ahora hacia Grand Lumineritance. Como era de esperar, con la ayuda de los dos potenciadores de velocidad de movimiento de Argentún, el viaje, que le llevó a Blob casi 2 días recorrer, se redujo a unas pocas horas. Justo cuando el sol estaba a una cuarta parte del camino hacia la cima del cielo, los dos estaban parados frente al castillo de hielo que albergaba el Grand Lumineritance, jadeando ligeramente por aire porque sentían que se habían esforzado demasiado. Después de recuperar el aliento, Argentún miró el castillo de hielo por un momento antes de mirar a Blob y dijo: «Déjame decirle a Félix que ya estamos aquí». Con Blob asintiendo poco después en su visión periférica, siguió adelante y utilizó la conexión que tenía con Félix, manipulando una gran parte de la energía que circulaba dentro de su cuerpo cuando una voz pronto resonó en la mente de Argentún. «Bien, bien, bien». Si no es Argentún, la voz de Félix resonó en la mente de Argentún, que fue acompañada por una risa leve. «¿Qué te hizo venir y contactarme?». «Hola, Félix», saludó Argentún a Félix en respuesta. Luego le preguntó: «¿Te importas si entramos en tu herencia Grand Blue por un momento? Estamos planeando mejorar un poco nuestros poderes de combate antes de regresar al lugar de donde vengo».
Oh, por supuesto. No te preocupes, Félix accedió sin vacilar al favor de Argentum antes de preguntar. ¿Quieres que los teletransporte adentro? ¿Siguen ustedes dos fuera de esa ciudad? No, respondió sucintamente Argentum y agregó. Ya estamos al frente de la herencia. Oh, dijo Félix brevemente, solo para dejar escapar un grito de sorpresa poco después, que suprimió rápidamente. Imitando el sonido de uno aclarándose la garganta, luego le dijo a Argentum. Bueno, entonces. Dame un segundo. Wash. Wash. Y así, Argentum y Blob desaparecieron del frente de la herencia, apareciendo en las profundidades de la herencia unos segundos después, cuando fueron recibidos por la vista de dos humanoides hechos de energía azul y energía roja respectivamente. Wash. Tomando un poco de tiempo para mirar a su alrededor, Argentum finalmente se dio cuenta de que él y Argentum estaban dentro de la habitación en la que generalmente se quedaba el gran maestro azul, recordando la vista que vio desde el corredor en su juicio. Justo cuando estaba a punto de saludar a Félix, una voz familiar pronto resonó en toda la habitación. Anuncios de Put Future. Es Argentum. Gritó la voz, seguida por el sonido del viento que soplaba cuando Argentum pronto se dio cuenta de que alguien lo estaba abrazando. Al darse cuenta de la energía roja que constituía la que lo estaba abrazando, con un tono de sorpresa, gritó. Eleanor. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué tiene de malo que yo esté aquí? Eleanor pronto respondió, haciendo una mueca y agregó. No soy bienvenida en la herencia de mi buen amigo. Bueno, en realidad no es eso, pero, Argentum dijo poco después antes de agregar. Estoy sorprendido de que estuvieras aquí. Justo cuando la conversación estaba a punto de continuar, Félix no pudo evitar entrometerse mientras miraba a Eleanor y le preguntó. ¿Argentum sabe tu nombre real? Bueno, ¿por qué no lo haría? Eleanor asintió mientras se encogía de hombros. De todos modos, es una forma de establecer una conexión más profunda entre el maestro y el alumno. Al escuchar las palabras de Eleanor, Argentum no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio al darse cuenta de que se había equivocado hace un tiempo. En su mente, decidió que iba a compensarla después de mejorar su poder de combate. Ajena a lo que estaba pasando en la mente de Argentum, Eleanor siguió adelante e inició una conversación con él mientras decía en un tono ligeramente juguetón. De todos modos, llegaste aquí en el momento justo. Tengo algo que preguntarte, Argentum. ¿HM? Argentum irradió un aura de curiosidad cuando respondió. ¿Qué es? Félix me dijo que le diste una receta para una poción que aumenta la percepción del elemento agua, respondió Eleanor sin vacilar. Luego continuó con un tono ligeramente avergonzado y le preguntó. Me preguntaba si, ¿podrías tener una receta para una poción que aumente la percepción del elemento fuego? Sí, respondió Argentum sin dudarlo, a lo que Eleanor irradió un aura de euforía cuando preguntó. ¿En serio? Sí, dijo Argentum en respuesta antes de utilizar la conexión que tenía con ella para que Félix y Blob no escucharan su conversación. A través de esa conexión, dijo. Te lo daré si me das una mayor parte del control sobre la herencia del espíritu de la llama. He oído. Aunque Eleanor se sorprendió un poco al escuchar las palabras de Argentum resonar en su mente, se apresuró a adaptarse mientras respondía. Félix me dijo que se lo diste después de aumentar la cantidad de control que tienes en un 5%. ¿Cuánto control sobre su herencia tienes en este momento de todos modos? ¿Alrededor del 20%? Argentum pronto respondió, a lo que Eleanor soltó un suspiro para sus adentros y dijo. ¿Es suficiente el 10% para que me des la receta? Claro, respondió Argentum a sus palabras, enviándole información sobre la poción de la llama del cielo poco después, lo que hizo que Eleanor se emocionara por dentro. Luego cortó la conexión entre los dos y dijo. Se lo daré al maestro después de que termine con lo que tengo que hacer. Como se esperaba de mi estudiante, respondió Eleanor, sabiendo lo que Argentum estaba tratando de lograr. Creo que me quedaré aquí por un tiempo si ese es el caso. ¿Te importa si lo hago, Félix? Luego le preguntó a Félix poco después, a lo que Félix respondió con un movimiento de cabeza. No hay problema en absoluto. Solo necesito formar otra habitación en la herencia, eso es todo. De todos modos, Argentum, dijo Félix no mucho después, atrayendo la atención de Argentum. Me dijiste hace un tiempo que ibas a mejorar tu poder de combate. Lo mismo ocurre con tu amigo. Pero, ¿qué vas a hacer exactamente con mi herencia? Al escuchar la conversación que estaba teniendo lugar entre los dos, Eleanor no pudo evitar enfocar su sentido del oído en los dos, sin querer perderse una sola palabra. En respuesta a la pregunta de Félix, Argentum respondió con indiferencia. Oh, ya sabes.
Solo voy a hacer algo que debería haber hecho ahora mismo. ¿Y qué sería eso? Félix siguió con una pregunta propia. Argentún se rió entre dientes antes de decir, afinidad con la tierra. Es hora de que logre el ser origen. ¿Quieres ver algo de arte oficial de Iraas? ¿Quieres obtener ventajas adicionales? Entonces dirígete a mi servidor de Discord. El enlace es https://discord.gg/israelg. Espero verte allí. Capítulo 272. Desbloqueo del origen. Al escuchar la respuesta de Argentum a su pregunta, Félix pensó que era una respuesta lógica y asintió. Luego le dijo, ya veo. ¿Tienes una idea de cuánto tiempo te llevaría a obtenerlo usando el tomo? No estoy seguro, para ser honesto, dijo Argentum en respuesta con un tono de ligera incertidumbre. Aunque sé que tengo un alto índice de comprensión, dependiendo de si las palabras dentro del tomo resuenan dentro de mí o no, eso también afecta la velocidad a la que puedo obtenerlo. Espera solo un maldito minuto, gritó Eleanor de repente, atrayendo la atención tanto de Félix como de Argentum, así como de Blob, lo que los llevó a enfocar su sentido de la visión hacia ella. Al darse cuenta de que todos en la habitación la miraban, siguió adelante y redujo la atmósfera tensa que los rodeaba imitando el sonido de uno que se aclaraba la garganta. Después de eso, se rascó ligeramente la cabeza mientras enfocaba su visión en Argentum y le preguntó, ¿me estás diciendo que vas a aprender afinidad con la Tierra aquí? Sí. Argentum asintió. En un área del continente donde la densidad de las partículas de energía del agua es increíblemente alta. Eleanor siguió con otra pregunta, a lo que Argentum asintió en respuesta. Ahora, ¿cómo diablos vas a hacer eso? Eleanor murmuró no mucho después, reflexionando sobre las posibles formas que sabía que tenía Argentum que le permitirían hacerlo. Eventualmente, un pensamiento relacionado con el trato que ella y Argentum hicieron hace un tiempo surgió en su mente, lo que la llevó a preguntarle a Argentum en un tono ligeramente cauteloso. ¿Tienes una variante de la poción para el elemento tierra? Bingo, respondió Argentum sin vacilar, dejando escapar una risa leve poco después. No mucho después, Félix también soltó una risita, lo que hizo que Eleanor se sintiera avergonzada mientras irradiaba un aura de leve furia hacia los dos. Con un sonido de HMPH, les dijo. Solo me estaba asegurando de que sus planes no fueran en vano, eso es todo. Después de eso, miró alrededor de la habitación para encontrar un tema al que cambiar, su sentido de la visión finalmente aterrizó en el compañero de Argentum, Blob. Por el hecho de que Blob era un pseudo animado basado en el fuego, Eleanor no pudo evitar pensar que Argentum en realidad había seguido sus palabras, nutriendo a un compañero que lo ayudaría. Y pensar que su compañero también se había sometido a un bautismo de poder, pensó para sí misma, solo para que otro pensamiento aflorara en su mente cuando se preguntó a sí misma. Espera un segundo. Si su compañero se ha sometido a un bautismo de poder, entonces eso debe significar. En un instante, su sentido de la visión volvió a Félix y Argentum, quienes estaban hablando de algunas cosas relacionadas con el tomo de los 4 elementos. Utilizando la totalidad de sus sentidos, siguió adelante y examinó el aura que irradiaba a Argentum, lo que la hizo dejar escapar un grito ahogado de sorpresa cuando le preguntó a Argentum. ¿Te has sometido con éxito a un bautismo de poder? ¿Eh? Félix pronunció en respuesta a las palabras de Eleanor. Para él, las palabras que acaba de decir eran bastante extravagantes, no acordes con su personalidad habitual. Sin embargo, le dio el beneficio de la duda cuando le dijo a Eleanor poco después. ¿Estás segura de que tus sentidos se han embotado después de un largo periodo de tiempo? No hay forma de que un pseudo animado de grado normal pueda limpiar un bautismo de poder que conde. Oh, Dios mío, dijo Félix no mucho después de echar un vistazo superficial al aura actual de Argentum. Dado que Félix sintió el aura de Argentum en Verdant Brecetum, estaba más seguro que Eleanor de que Argentum realmente se había sometido a un bautismo de poder. En solo un lapso de unas pocas horas, Argentum había hecho algo que otros pseudo-animados normalmente retrasarían. Con esta pregunta en mente, Félix no pudo evitar mirar a Argentum desde una nueva perspectiva una vez más. En su primera reunión, miró a Argentum como un genio que seguramente se convertiría en su igual eventualmente. Pero ahora miraba a Argentum como alguien que lo superaría a él y a Leonor sin duda alguna, marcando el comienzo de una nueva era en la que él era el punto focal. La emoción y la sorpresa de los dos tardaron unos minutos en calmarse, momento en el que Argentum respondió con calma. Sí, lo he hecho. Increíble, dijo Félix en un tono de admiración y asombro.
A lo largo de los aproximadamente 20.000 años que he vivido, solo he conocido alrededor de una docena de pseudo-animados de grado normal que han superado su primer bautismo de poder. Y pensar que tú también te convertirías en uno de ellos. No tengo palabras, Argentum, dijo Eleanor no mucho después. Pensé que aprobarías tu primer bautismo en el grado mágico o gran, pero para superar mis expectativas y aprobarlo en el grado normal. Realmente has sorprendido a tu profesor. Bueno, entonces, dijo Argentum mientras soltaba una risita. Si crees que fue sorprendente, entonces aumenta tus expectativas porque voy a completar las pruebas de origen antes de evolucionar al grado mágico. Recuerda lo que te digo. En respuesta, Félix y Eleanor se miraron un momento antes de soltar una carcajada. Después de un tiempo, Eleanor le dijo a Argentum. Está bien, te deseo la mejor de las suertes para lograr ese objetivo. Lo mismo digo, dijo Félix después de Eleanor, dejando escapar una risita leve. Al escuchar sus palabras de aliento, Argentum se quedó un poco en silencio porque sabía que pensaban que estaba bromeando. Desafortunadamente para ellos, esto también era parte de su plan para convertirse en superanimate. Al obtener una evolución increíblemente fuerte, la base de su poder una vez que se convirtió en un animado se volvería increíblemente fuerte, lo que le permitiría ser reconocido por los que tenían autoridad como alguien con un gran talento siempre que mostrara su poder. Con ese título en él, seguramente pensó que obtendría una tonelada de recursos que le permitirían fortalecerse aún más rápido. Sin embargo, aunque sabía lo que estaban pensando, no los refutó, ya que las acciones hablan más que las palabras. Mientras pensaba en el siguiente paso de su plan para convertirse en superanimate, pensó para sí mismo. Hablando de eso, debería preguntarle a Félix y Eleanor si tienen otros métodos para transformarse en animate. Pero guardaré eso después de obtener afinidad con la Tierra, pensó para sí mismo poco después, recordando la evidencia que obtuvo en Verdant Brethetown de que Félix podría saber algo sobre esa área. Después de colocar esos pensamientos en la parte posterior de su cabeza, Argentum miró a Félix y le dijo. ¿Podrías hacer 2 habitaciones separadas para que Blob y yo entrenemos? Ya lo hemos retrasado bastante tiempo. Anuncios de Put Future. Está bien, dijo Félix en respuesta mientras asentía, gesticulando con las manos poco después cuando múltiples hilos de su energía pronto se dispersaron en múltiples direcciones. Después de unos 30 segundos, pronto se formaron 2 corredores en una pared de su habitación, que conducían a 2 habitaciones de tamaño decente que no tenían nada dentro. Al ver que las 2 habitaciones ya estaban hechas, Argentum miró al Blob silencioso y le dijo. Tomaré la habitación correcta. Ve a la izquierda. Entendido, respondió Blob sucintamente mientras asentía. Justo cuando estaba a punto de dirigirse hacia el corredor izquierdo, Blob fue detenido por Argentum mientras gritaba. Oye, Blob. Atrapar. Wash. Con una grieta que se abría sobre su palma, un frasco que contenía un líquido viscoso rojo pronto fue arrojado en dirección a Blob, al que Blob atrapó sin problemas. Echando un vistazo más de cerca a lo que había atrapado, un aura de desconcierto pronto irradió de él cuando miró a Argentum y dijo, ¿no es tuyo? De hecho, lo es, respondió Argentum con calma, irradiando un aura de leve felicidad ya que sabía que Blob estaba algo preocupado por él. Para tranquilizar a Blob, dijo. Para que lo sepas, tengo una receta que me permite hacer esa cosa en cantidades básicamente infinitas, así que no tienes que preocuparte por nada. ¿Quieres mejorar rápidamente tu comprensión sobre esos nuevos hechizos de fuego que obtuviste, verdad? Si es así, entonces tómalo. Al escuchar las palabras de su creador, Blob quiso decir algo mientras agarraba con fuerza el frasco, solo para que un suspiro saliera mientras asentía levemente antes de dirigirse hacia la primera habitación a través del corredor izquierdo. Al ver a Blob dirigirse hacia la primera habitación, Eleanor no pudo evitar mirar a Argentum y decirle, «Has criado bien a tu compañero». Bueno, tú fuiste quien me dio la habilidad en primer lugar, maestro, dijo Argentum en respuesta, dejando escapar una ligera risita. En cuanto a Félix, que estaba escuchando su conversación en la parte de atrás, no pudo evitar sorprenderse un poco de que Eleanor decidiera darle tal habilidad a su estudiante. No solo eso, sino que también estaba sorprendido por el hecho de que Argentum fuera capaz de elevar a su compañero a tal nivel. ¿Te importa si voy a la habitación de tu compañero? Eleanor le preguntó a Argentum, a lo que él respondió con una pregunta propia, preguntando, ¿para qué? Solo lo ayudaré a mejorar su control sobre el elemento fuego, respondió Eleanor apresuradamente. No te importa que haga eso, ¿verdad? En absoluto, maestro, Argentum irradió un aura de euforia mientras continuaba. Semi-invitado. Wash.
Y con la confirmación de Argentum, Eleanor corrió hacia la habitación donde Blob, aparentemente teletransportándose frente a Argentum y Félix por la pura velocidad de su viaje. Félix y Argentum se miraron un momento antes de seguir adelante y reírse de la acción de Eleanor. Supongo que quería hacer algo nuevo después de estar encerrada en su herencia durante mucho tiempo, dijo Félix después, a lo que Argentum asintió antes de decir. Bueno, con el maestro haciendo esto, mi compañero mejoraría en fuerza, lo que significa mi fuerza también mejoraría. Correcto, respondió Félix sucintamente a las palabras de Argentum antes de darse cuenta de que el plan de Argentum se retrasó una vez más. Sin dudarlo, le preguntó. De todos modos, ¿no deberías dirigirte a la otra habitación e ir a hacer lo tuyo? Ah, bien. Fue entonces cuando Argentum se dio cuenta de lo que Félix se dio cuenta, y le dijo unas palabras de agradecimiento a Félix antes de dirigirse hacia la habitación desocupada. Después de llegar allí, siguió adelante y se sentó en el suelo, calmándose antes de sacar el tomo del interior de la parte superior de su torso. Ruido sordo. Colocando el tomo de los 4 elementos frente a él, lo miró un momento y murmuró para sí mismo con alegría. Mientras comprenda todo el contenido de este tomo, estoy bastante seguro de que podré entenderlo. Derrota a los animados de mayor rango incluso en el rango 1. Si no me notan con ese tipo de hazaña, entonces esos tipos son simplemente estúpidos. Hablando de eso, justo cuando Argentum iba a seguir adelante y comenzar su viaje para obtener afinidad con la Tierra, recordó que había pasado un tiempo desde la última vez que revisó sus estadísticas. Ya que acabo de borrar mi primer Power Baptism, creo que es un buen momento para comprobarlo, murmuró para sí mismo con eso en mente, comandando el sistema poco después. Timbre. Acompañado por un sonido de notificación que resonaba en su mente, una pequeña pantalla holográfica pronto se reveló frente a la visión de Argentum, detallando sus estadísticas actuales. Después de hojear el contenido, la sensación que sintió Argentum fue de conmoción. Por supuesto, no fue una gran sorpresa ya que ya había visto las estadísticas de Blob de antemano. Sin embargo, todavía estaba sorprendido porque no creía que tendría una cantidad tan absurda de maná. Argentum nivel 10, 10. Experiencia. Max. Especie. Elemental de viento. Nivel de existencia. Pseudo animado. Anuncios de Put Future. Grado. Normal. Bautismo de poder. 1. CV. 410, 410. MP. 5530, 5530. Estadísticas. Vitalidad, 41, x10. Fuerza, 29, x10. Defensa, 29, x10. Agilidad, 50, x10. Inteligencia, 58, x10. Tomando algunas respiraciones profundas para calmar sus sentidos una vez más, Argentum pronto cerró la pantalla holográfica frente a él mientras le ordenaba al sistema que sacara cierto artículo de su inventario. Wash. Con una grieta que se abrió a solo un par de decímetros sobre el suelo, un frasco que contenía un fluido viscoso marrón pronto apareció frente al campo de visión de Argentum cuando aterrizó en el suelo con un sonido de clan ligeramente peculiar. Por otra parte, Argentum no era alguien que miraba los detalles más finos, agarrando el frasco del suelo antes de seguir adelante y manipular la energía que circulaba dentro de su cuerpo. Poco después, la abertura donde mintió el tomo hace un tiempo se abrió, a lo que Argentum arrojó el contenido del frasco. Mientras hacía esto, no pudo evitar murmurar para sí mismo. Así es como se usa una poción como pseudo animado, ¿verdad? Normalmente, una poción se ingería por la boca, pero ese era solo el caso de los animados. Dado que era un pseudo animado que solo tomaba una forma humanoide, pero no tenía las cosas necesarias para ser un animado, pensó que esto era lo más cerca que podía estar de ingerirlo. Timbre. Mientras cerraba el agujero en la parte superior de su torso, un sonido de notificación pronto resonó en su mente. Sin demora, siguió adelante y ordenó al sistema que abriera la pantalla de notificación en su mente, permitiéndole leer las notificaciones que acababa de recibir. Solo le tomó unos segundos de rozar para que irradiara un aura de expectativa y euforía cuando pronto cerró su visión, sintonizando su cuerpo con el elemento tierra en los alrededores gracias a su percepción muy mejorada. Has ingerido la poción tierra del cielo. Tu percepción del elemento tierra ha aumentado en un 200%. Tiempo restante antes de que se agote el beneficio. 1 hora 59 minutos. Es ahora o nunca. Hacia el objetivo de convertirte en un superanimado. Argentum gritó interiormente para mentalizarse antes de emprender el camino hacia el aprendizaje afinidad con la Tierra. ¿Quieres ver algo de arte oficial de Iraas? ¿Quieres obtener ventajas adicionales?
Entonces dirígete a mi servidor de Discord. El enlace es https://discord.gg/sraeug. Espero verte allí. Capítulo 273. Persuadiendo a una mujer noble. Continente XXXX, Reino Serafín, fuera de las puertas del Palacio Real. ¿Realmente tenía que darme esa información, Su Alteza? Dane no pudo evitar quejarse un poco ya que no esperaba que los dos tuvieran ese tipo de relación. En respuesta, Vanadir sonrió levemente mientras soltaba una risita y respondió: bueno, si lo piensas bien, ¿quién no se sentiría atraído por una mujer hermosa? Solo dije eso para disuadirte de hacer avances sobre ella. ¿Qué quiere decir con eso, Su Alteza? Dane preguntó al sentir que había algo más en las palabras del noveno príncipe. ¿Tiene un prometido o algo así? No, ninguno en absoluto, respondió Vanadir mientras sacudía la cabeza de izquierda a derecha. Al escuchar su respuesta, Dane no pudo evitar pensar para sí mismo: si ella no tiene prometido, entonces ¿por qué disuadirme de hacerlo? Entonces, ¿hay alguna razón especial por la que me estés disuadiendo de hacerlo? Dane preguntó después de reflexionar un poco, a lo que Vanadir respondió con un leve suspiro. Todo lo que puedo decir es que si te acercas demasiado a ella, esperen convertirse en un charco de sangre al día siguiente si ustedes dos se involucran en ese tipo de cosas, agregó, haciendo que Dane se estremeciera porque no esperaba que tal declaración saliera de la boca de Su Alteza. Dejando escapar un suspiro en respuesta, ahora estaba decidido a ser cordial con valentía ya que no quería terminar como un charco de sangre algún día. Pensando que no era bueno continuar con este hilo de pensamiento, Dane siguió adelante y pensó en otro tema cuando Vanadir le preguntó si aún tenía más preguntas antes de partir. Después de unos segundos, Dane finalmente abrió la boca porque pensó que su título era bastante extraño. Preguntó en un tono curioso. Ahora que lo pienso, ¿por qué su título es Bruja Sanadora del Oeste, Su Alteza? ¿Es porque su clase tiene algo que ver con la curación? Más o menos, dijo Vanadir con indiferencia mientras se encogía de hombros. La parte curación de su título se agregó recientemente, para ser honesto. ¿Quieres saber su título original? Le preguntó a Dane poco después, a lo que Dane asintió levemente después de pensar que era mejor saber más sobre su futuro miembro del equipo. Rascándose un poco la cabeza al recordar su título anterior, Vanadir dijo: si no recuerdo mal, su título anterior era Bruja Carmesí del Oeste. La razón por la que obtuvo ese título fue porque mató a más de 1000 personas con un solo golpe. Olvidé si sucedió debido a una pequeña escaramuza o debido a cierta guerra. Al escuchar que su futuro miembro del equipo tenía un sentido de combate ejemplar, Dane no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio al pensar que su alineación actual todavía estaba sesgada hacia el lado ofensivo. Sin embargo, dado que este nuevo miembro de su equipo también tenía capacidades de curación, ahora era en parte ofensiva extrema y en parte resistente. ¿Sabe cuál es su clase, Su Alteza? Dane pronto le preguntó a Vanadir, queriendo conocer su clase para poder formular estrategias que permitieran que sus habilidades y hechizos se sinergizaran. Sorprendentemente, contrariamente a la apertura de Vanadir para responder sus preguntas todo este tiempo, el noveno príncipe solo dejó escapar una risita cuando dijo: eso será un secreto por ahora. No quiero que los otros equipos conozcan a nuestros miembros, ¿verdad? Ah, comprensible, murmuró Dane mientras pensaba en ello por un momento, asintiendo ligeramente poco después. En este momento, no tenía más preguntas que hacerle a Vanadir con respecto a valentía. Con eso, Dane le preguntó al noveno príncipe si estaba listo para partir, a lo que Vanadir respondió apresuradamente: ah, por favor espera un poco. Todavía tengo algo que preguntarte. ¿Qué pasa, Su Alteza? Dane inclinó la cabeza, curioso por saber qué iba a preguntarle Su Alteza. Tomando una respiración profunda, Vanadir se adelantó y lo cuestionó. Antes de que nos dirigimos allí, ¿estás de acuerdo con seguir todas mis órdenes? ¿Indulto? Preguntándose si había oído mal, Dane preguntó, lo que provocó que el noveno príncipe repitiera la pregunta una vez más. Después de repetirlo una vez más, Dane no pudo evitar preguntarle a Vanadir: ¿hay alguna razón para este tipo de solicitud, Su Alteza? Pido tu consentimiento, por si acaso, respondió sucintamente el noveno príncipe. Pronto agregó: además, las órdenes que te daré son todas órdenes en las que te beneficiarás, así que no te preocupes tanto. Si lo pones de esa manera, entonces, Dane reflexionó un poco más, finalmente asintió mientras murmuraba: no tengo más remedio que aceptar, ¿no? Me alegra escuchar eso. Vanadir sonrió en respuesta antes de decirle a Dane que deberían dirigirse hacia la casa Arcenón.
Dane asintió como respuesta a las palabras del noveno príncipe antes de seguir adelante y convocar toda la energía dentro de su cuerpo, formando un círculo mágico que pronto envolvió a los dos. Wash. Unos segundos después, los dos desaparecieron de la vista de los guardias que vigilaban atentamente las puertas. En este momento, ahora se dirigían a la provincia de Telmeran, el lugar donde residía el hogar principal de la familia Arcenón. Aparte de ser la provincia donde residía una de las familias nobles del reino Serap, no había nada más que se destacara de la provincia. A lo sumo, uno solo podría decir que la provincia de Telmeran era una provincia que se especializaba en agricultura masiva, empleando magos y guerreros para aumentar las exportaciones de cultivos de la provincia. Anuncios de Putfuture. Wash. Eventualmente, después de unos 20 minutos, los dos finalmente llegaron a su destino, estando a unas pocas docenas de metros de lo que parecía ser una mansión que se extendía por 1 kilómetro en términos de largo y ancho. Su parte frontal estaba cubierta de toneladas de follaje, mientras que se podía ver algunos adolescentes vestidos con ropa ligeramente lujosa retozando. En contraste con la escena pacífica frente a la mansión, Dane jadeaba pesadamente al sentir que la energía en su cuerpo estaba cerca de secarse. Vanadir, que estaba a su lado, no pudo evitar mirar a Dane con una mirada de preocupación cuando preguntó: ¿Estás bien? Estoy, bien, Dane obtuvo una respuesta en medio de la inmensa cantidad de agotamiento que sentía por usar una gran parte de su energía en ráfagas. Aunque absorbió energía de algunas piedras de maná de alta pureza en el camino, reponiendo su maná a niveles aceptables, todavía no pudo evitar sentir que algunas rocas estaban apiladas sobre su cuerpo en este momento. Reuniendo toda la energía que circulaba por su cuerpo en este momento, la canalizó hacia la punta de su dedo índice derecho, abriendo una grieta apenas lo suficientemente grande como para que una pequeña piedra de maná cayera sobre su palma. Sin dudarlo, Dane absorbió todo el maná de esa piedra, que poco después se convirtió en una pila de polvo. Usando el maná que había absorbido, siguió adelante e invocó más piedras de maná, y finalmente volvió a su estado normal y saludable. Al darse cuenta de la tez ahora saludable de Dane, Vanadir siguió adelante y preguntó una vez más por si acaso, diciendo: ¿Estás bien ahora? Nunca he estado mejor, respondió Dane con una risa leve mientras daba unos pasos detrás del noveno príncipe. Después de hacerlo, dijo: Vayamos a la mansión, Su Alteza. En respuesta, Vanadir asintió en silencio mientras se dirigían hacia la mansión a un ritmo que no era ni rápido ni lento, para aquellos que habían ascendido a sus respectivas clases. En realidad, solo les tomó unos segundos llegar al área de la mansión llena de follaje. En el mismo momento en que llegaron, fueron recibidos con miradas peculiares ya que las personas que estaban en la parte cubierta de hierba de la mansión no los reconocieron a los dos. En respuesta, los dos se miraron por un momento antes de encogerse de hombros, pensando que esperar sería la mejor opción. ¿Puedo preguntar qué están haciendo ustedes dos aquí? Uno de los guardias de la familia Arcenón, que estaba vigilando a los adolescentes que estaban retozando hace un momento, decidió acercarse a ellos y preguntar cortésmente: ¿Órdenes reales? Vanadir sonrió levemente mientras respondía antes de seguir adelante y exudar el aura de la realeza Serap. Fue en ese momento que todos en la parte cubierta de hierba de la mansión se dieron cuenta de a quién estaban mirando. En sus mentes, solo una persona vendría a la familia Arcenón bajo órdenes reales. Era nada menos que el noveno príncipe, Vanadir Serap. Wash. En un instante, los adolescentes, así como los guardias, se adelantaron y se arrodillaron sobre una rodilla mientras saludaban a Vanadir con: Le damos la bienvenida a Su Alteza a la casa de la familia Arcenón. No hay necesidad de hacer eso, les dijo Vanadir, sintiéndose un poco avergonzado porque no esperaba que hicieran tal cosa. Sin embargo, la gente continuó arrodillándose sobre una de sus rodillas, dejando al noveno príncipe sin más remedio que dejar escapar un suspiro. Luego miró a Dane y preguntó: ¿Crees que esto es suficiente para que se den cuenta de que estamos aquí? Creo que sí, Su Alteza, respondió Dane sucintamente. Justo cuando estaba a punto de tener más ideas sobre cómo atraer la atención de la familia Arcenón, un hombre de mediana edad vestido con ropa de sirviente se dirigió apresuradamente hacia los dos, lo que provocó que Dan dijera: alguien viene. Wash. Después de un par de segundos, este hombre de mediana edad apareció frente a los dos, irradiando un aura que parecía decir que era el modelo de su misión. Con la ropa del hombre complementada con su cabello negro azabache, su iris azul claro y su sonrisa amistosa, uno no podía evitar sentirse a gusto al mirar a este hombre. Es bueno verte de nuevo, príncipe Vanadir, dijo el hombre de mediana edad como saludo al noveno príncipe.
En respuesta, el noveno príncipe respondió. De hecho, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Dijo Dane de repente, lo que provocó que los dos lo miraran. Al darse cuenta de que había obtenido la atención de los dos, preguntó tímidamente. Me disculpo por la intrusión, pero, ¿puedo preguntar quién es usted? Quentin Arcenón, un sirviente de la 11ª generación de la familia Arcenón, respondió el hombre de mediana edad, cuyo primer nombre era Quentin, de manera tranquila y sin prisas, haciendo que Dane sintiera que estaba escuchando la suave brisa del viento. ¿Puedo preguntar qué trae al príncipe Vanadir y su compañero a la casa Arcenón? Quentin miró a Vanadir poco después mientras hacía esta pregunta, a lo que Vanadir respondió sin prisas. ¿Valentía está ahí? Quiero reunirme con ella. Emitiendo un sonido, Quentin entendió al instante lo que Vanadir estaba tratando de hacer. Pero como era un sirviente, no tenía ninguna autoridad para entrometerse en estos asuntos y respondió. Por favor, síganme, amables señores, a una de las salas de reuniones de nuestra casa. Después de eso, llamaré a Lady Valentía para que venga a ustedes dos. Con los dos asintiendo en respuesta, los dos fueron conducidos hacia el interior de la mansión, permitiendo que los adolescentes y los guardias en la parte cubierta de hierba de la mansión suspiraran con alivio. Aunque tenían curiosidad de por qué el príncipe estaba aquí para reunirse con uno de ellos, pensaron que era mejor no saberlo. Eventualmente, después de cruzar algunos corredores, los dos finalmente fueron llevados a una sala de reuniones que estaba decorada con sencillez. En el centro de la habitación había una mesa de café, mientras que dos sillas de cuero se podían ver en lados opuestos. Frente a esas cosas había una gran ventana salediza, que permitía a los que conversaban en esta sala disfrutar de la cálida luz del sol, ya que aún era temprano en la tarde. Después de que Vanadir y Dane se acomodaron en la sala de reuniones, sentados en las dos sillas desocupadas, Quentin se dirigió hacia la puerta y dijo. Ahora, si me disculpa, permítame llamar a Lady Valentía para que venga a usted. ¿Quieres que traiga algunas bebidas o bocadillos? Preguntó Quentin, a lo que Vanadir sonrió levemente y respondió. Un poco de té y pastel, por favor. Anuncios de Put Future. Como desee, Su Alteza. Después de inclinarse respetuosamente ante Vanadir, Quentin pronto cerró la puerta de la habitación, lo que permitió que Dane y Vanadir estuvieran solos. Dane, te sugiero que te pares detrás de mí antes de que entre Valentía, dijo Vanadir de repente, lo que provocó que Dane ladeara la cabeza confundido. Antes de que pudiera preguntar por qué, el noveno príncipe siguió adelante y explicó por qué, diciendo. Aunque tiene un gran poder de combate y habilidades de curación, su personalidad está en el lado excéntrico, por decirlo menos. Ya veo, dijo Dane, comprendiendo un poco mientras se adelantaba y se levantaba de la silla, de pie en el lado izquierdo del asiento de Vanadir mientras avanzaban y conversaban sobre lo que sucedió en sus vidas para pasar el tiempo. Eventualmente, la puerta de la habitación se abrió, lo que provocó que los dos miraran a la persona que venía. Lo que los recibió fue una mujer de unos 20 años, que vestía un vestido azul claro que acentuaba las bonitas curvas de su cuerpo. Complementando ese cuerpo había un cabello negro azabache que le llegaba hasta la cintura, mientras que sus iris eran tan azules como los océanos. Si uno miraba de cerca, incluso podía ver un toque de rojo carmesí en las puntas de su cabello. Bueno, si no es Vanadir. Gritó la mujer de repente mientras soltaba una carcajada estridente. Luego se dirigió hacia Vanadir antes de abrazarlo, sorprendiendo a Dane, que estaba mirando todo lo que estaba pasando. Después de unos segundos, la mujer soltó a Vanadir y se sentó en la silla desocupada. Mientras eso sucedía, Quentin, que estuvo detrás de la mujer todo este tiempo, se adelantó y colocó el pastel y el té que pidió Vanadir en la mesa de café en el medio. Después de eso, Quentin se inclinó respetuosamente ante los dos antes de irse, dejando a la mujer, así como a los dos, a su suerte. ¿Cuánto tiempo sin verte, Valentía?, dijo Vanadir con una sonrisa en su rostro. Luego le preguntó. ¿De verdad tenías que abrazarme tan fuerte frente a Quentin? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, ¿sabes? ¿Cómo podría no abrazarte? Valentía respondió con una risita mientras se servía una taza de té. En el siguiente instante, el contenido de la taza que vertió se bebió de un solo trago mientras seguía adelante y se servía un poco de pastel después. Al mirar esto, Dane no pudo evitar pensar que su imagen de Valentía estaba ligeramente destrozada por sus acciones actuales. Para él, sus acciones actuales se sentían sin reservas, como si estuviera mirando a un hombre algo grosero de su edad, devorando un poco de pastel y té. ¿Entonces? ¿Qué te hizo venir aquí? ¿Es por mi regreso de un viaje? Valentía pronto le preguntó a Vanadir cuando terminó de comer un trozo de pastel.
Sacudiendo la cabeza en respuesta, Vanadir respondió. Ya sabes cómo es. La guerra por el trono se acerca y bueno. El noveno príncipe ni siquiera necesitó terminar su oración para que Valentía entendiera por qué vino aquí. Luego reflexionó un poco sobre el asunto antes de mirar alrededor. Sus ojos no tardaron mucho en fijarse en Dane, irradiando una débil aura de seducción en el proceso. Mientras Dane se sentía un poco incómodo por la mirada, Valentía miró a Vanadir y se rió entre dientes mientras decía: Veo que viniste preparado. ¿Realmente sabes cómo opero, eh? Un príncipe siempre debe verse ejemplar en todo momento, respondió Vanadir mientras se reía también. Poco después, Valentía se levantó de su asiento y se dirigió hacia Dane antes de mirarlo de pies a cabeza. Cuando un rojo claro pronto se hizo evidente en su rostro mientras su respiración se volvió un poco áspera, le preguntó a Vanadir: ¿Te importa si hago eso por un momento? Puedo darte una hora, respondió Vanadir al instante, mientras que Dane se confundió más sobre lo que estaba sucediendo actualmente. Mientras sentía la fuerza de múltiples bestias tirando de su brazo mientras la puerta de la sala de reuniones estaba cerrada, el único sonido que salió de su boca antes de eso fue, estallido. Con Vanadir solo en la habitación, siguió adelante y se sirvió una taza de té mientras se escuchaban débiles sonidos de voces fuera de la habitación. ¿Sabes lo que estás haciendo, verdad? ¿Realmente tengo que hacerlo? Él me dijo que tengo una hora para salirme con la mía, así que... bien. ¿Sí? Ese es el lugar. Más. Dame más. Ponle un poco más de fuerza. Quiero sentir tu toque. Un poco más profundo, un poco más difícil, sí. Eso es todo. Buen té, dijo Vanadir mientras sorbía su té, escuchando pasivamente los débiles sonidos que resonaban. ¿Quieres ver algo de arte oficial de Iraas? ¿Quieres obtener ventajas adicionales? Entonces dirígete a mi servidor de Discord. El enlace es https://discord.gg/sraeug. Espero verte allí. Capítulo 274. Las pruebas de origen. Cerrando su sentido de la visión mientras sintonizaba su cuerpo con las partículas de energía de la Tierra, Argentún no pudo evitar pensar que iba a ser pan comido después de sentir que el poder de las partículas de energía de la Tierra en el área había aumentado en muchos grados. Agregando el hecho de que se había mentalizado antes de hacer esto, su condición mental era tan alta como podría ser. Wash. Con su sentido de la vista cerrado, siguió adelante y conjuró 2 zarcillos de energía, ambos brotando de las puntas de sus dedos. Luego siguió adelante y abrió ligeramente su sentido de la visión mientras controlaba ambos zarcillos hacia el tomo de los 4 elementos, que estaba colocado frente a él, usándolos como dedos para hojear las páginas del tomo. Después de un tiempo, los zarcillos finalmente llegaron a la página sobre la habilidad que Argentún quería obtener, que era afinidad con la tierra. Sin dudarlo, siguió adelante y usó los zarcillos como una forma de transferir la información de las páginas del tomo a su mente, lo que le permitió no tener que mirar el tomo a menos que fuera necesario. Silbido. 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 Con las páginas del tomo volteadas después de llegar al comienzo de lo que parecía ser el método para obtener afinidad con la tierra, los zarcillos que conjuró Argentún finalmente obtuvieron toda la información necesaria del tomo, lo que lo llevó a cerrar el tomo poco después. Los zarcillos pronto se dispersaron. Luego cerró su sentido de la vista una vez más, organizando la información que había obtenido en su mente de una manera que le fuera más fácil de entender. Sorprendentemente, no le tomó mucho tiempo hacerlo ya que descubrió que la información en el tomo ya estaba bastante organizada. Con eso en mente, no pudo evitar reflexionar un poco sobre si lo mismo se aplicaba a las otras habilidades en el tomo, a lo que concluyó que no tenía sentido pensar en eso por ahora. Colocando el pensamiento en la parte posterior de su cabeza, luego siguió adelante y gradualmente ordenó que las partículas de energía de la Tierra en el área se dirigieran hacia su cuerpo, solo para ser absorbidas por él poco después. Con cada partícula de energía de la Tierra que absorbió, el nivel de comprensión que tenía con respecto a afinidad con la Tierra aumentó a una tasa fenomenal del 1% por partícula. Por supuesto, uno debe tener en cuenta que Argentún tenía una tasa de comprensión innatamente alta gracias a que Aurus ingirió hojas de comprensión, que recibió un mayor impulso debido a la poción Eavenseart que había ingerido antes de comenzar esta sesión. Y así, pasaron unos 30 minutos desde que Argentún había comenzado su rutina para obtener afinidad con la Tierra. Sorprendentemente, después de esta cantidad de tiempo, el nivel de comprensión que tenía con respecto a afinidad con la Tierra ahora era del 49%, solo un 1% de estar a mitad de camino.
Sin embargo, incluso en este nivel de comprensión, no pudo evitar sentir que su conexión con las partículas de energía de la Tierra que absorbía ahora se hizo más estrecha. Pero si tuviera que compararlo con sus otras afinidades elementales, como afinidad con el agua, incluso sin la ayuda de la poción que aumentó su percepción elemental, el sentimiento de conexión que sintió con las otras afinidades fue similar al de los hermanos relacionados por sangre. En cuanto a su afinidad con la Tierra que sigue progresando, se sentía como si estuviera hablando con un conocido, algo familiar. Debería haber ido a una herencia basada en la Tierra, se quejó Argentum internamente mientras su atención se centraba en absorber la mayor cantidad posible de partículas de energía de la Tierra. Por otra parte, fue su elección dirigirse hacia un área llena hasta el borde con partículas de energía de agua en lugar de partículas de energía de la Tierra. Continuando con su línea de pensamiento, pensó para sí mismo. Ahora que lo pienso, cada vez que obtengo habilidades de herencias, se me brinda la información necesaria para comprender completamente esa habilidad, permitiéndome usarla naturalmente una vez que la aprenda. Aunque Argentum no lo mencionó con tanta frecuencia, realmente sucedió, con él obteniendo habilidades en un instante ya que se le da la información necesaria para comprender completamente la primera parte. Con eso en mente, se preguntó si sería mejor para él dirigirse hacia una herencia basada en la Tierra primero para obtener afinidad con la Tierra y otros hechizos basados en la Tierra antes de regresar aquí a la gran herencia azul para perfeccionar su fuerza. Oh, bueno, concluyó en su mente. No tiene sentido reflexionar sobre algo que ya pertenece al pasado. Bueno, podría seguir adelante y entrar en una herencia basada en la Tierra después de esto, ya que todavía queda mucho tiempo antes de que Aurus despierte, pero, pensó no mucho después. Eso parece una pérdida de energía, para ser honesto. Anuncios de Put Future. Después de colocar esos pensamientos en la parte posterior de su cabeza, siguió adelante y continuó absorbiendo las partículas de energía de la Tierra en los alrededores, durando otros 10 minutos ya que su nivel de comprensión con respecto a afinidad con la Tierra había superado el 50%, variando alrededor del 55%. He absorbido una cantidad bastante decente de partículas de energía de la Tierra durante estos últimos 10 minutos, pero pensar que mi comprensión de afinidad con la Tierra solo ha mejorado tanto, pensó para sí mismo, pensando que con cada porcentaje de comprensión obtuvo, más partículas de energía terrestre necesitaba para obtener el porcentaje subsiguiente. ¿Hay una manera más rápida de hacer esto? Se preguntó a sí mismo, abriendo su sentido de la visión cuando pronto se puso de pie. Luego siguió adelante y recogió el tomo de los 4 elementos antes de colocarlo dentro de la parte superior de su torso una vez más. Después de eso, caminó un poco por la habitación en la que se encontraba mientras reflexionaba sobre los métodos que podría usar para acelerar su velocidad de comprensión. No al principio, los pensamientos que tenía en mente eran increíblemente efectivos, pero necesitaban que estuviera en el nivel de existencia de Animate para ser factible, así que siguió adelante y los ignoró. Lento pero seguro, el nivel de poder necesario se redujo al nivel pseudo-animado, y el método más fácil para acelerar su velocidad de comprensión finalmente apareció en su mente después de 5 minutos más o menos. En su mente, aún podía recordar la tercera prueba a la que se sometió en Grand Blue Inheritance. Estaba luchando contra un pseudo-animado basado en la Tierra que estaba un grado por encima de él. Con su mente siguiendo ese tren de pensamiento, murmuró para sí mismo. ¿Es posible hacerlo en primer lugar? No le tomó mucho tiempo llegar a una conclusión, saliendo de la habitación en la que se encontraba antes de ser recibido por la vista de Félix. «Oh. ¿Qué haces aquí, Argentum?» Félix no pudo evitar preguntar porque pensó que era extraño que Argentum estuviera fuera de la habitación ya que estaba tratando de obtener afinidad con la Tierra. Tomando una respiración corta pero profunda, Argentum respondió. «Necesito tu ayuda en algo, Félix». «¿Y qué sería eso?» Félix preguntó poco después, a lo que recordó la idea que tenía en mente un poco antes de preguntar. ¿Es posible que convoques pseudoanimados basados en la Tierra y los transformes en partículas de energía de la Tierra? ¿Eh? Sin esperar que Argentum viniera de tal solicitud, Félix no pudo evitar preguntarse si había escuchado mal y le pidió a Argentum que repitiera su solicitud. Después de repetirlo unas cuantas veces más, Félix decidió aceptar el hecho de que no estaba alucinando y que Argentum le estaba pidiendo que transformara pseudoanimados basados en la Tierra en partículas de energía de la Tierra. Pensando en las razones por las que Argentum le pidió que hiciera tal cosa, no pasó mucho tiempo antes de que la declaración de Argentum de hace un tiempo apareciera en su cabeza. Con eso en mente, preguntó con un toque de precaución.
¿Es para Earth Affinity? Exactamente, Argentum asintió mientras respondía. En cuanto a Félix, se rascó un poco la cabeza, preguntándose si sería posible que lo hiciera. Después de un tiempo, concluyó que no sabía cómo hacer tal cosa, pero que no quería que Argentum lo supiera. Y así, siguió adelante y silenciosamente conjuró un hilo de su energía, que se dirigió hacia la habitación ocupada por Blob y Eleanor. Unos segundos después, una voz femenina resonó en su mente y le preguntó: ¿por qué me contactaste, Félix? ¿No oyes que estoy ocupado enseñándole al compañero de Argentum cómo usar sus habilidades y hechizos correctamente? Es solo una pregunta rápida, respondió Félix apresuradamente, al ver que estaba ocupando el tiempo de Eleanor. Argentum me preguntó si podía convertir pseudoanimados basados en la Tierra en partículas de energía terrestre. Solo quería preguntar si eso era posible. Lo es, respondió Eleanor sin vacilar, dejando a Félix sin palabras. El único sonido que pudo obtener en respuesta después de eso fue: ¿eh? Estás pensando demasiado, Félix, dijo Eleanor poco después antes de dejar escapar una risita leve que resonó en su mente. Unos segundos después, ella respondió: para convertir pseudoanimados en partículas de energía. Solo tienes que matarlos. Ya veo, dijo Félix con un tono de incertidumbre antes de cortar su conexión, reflexionando sobre si las palabras de Eleanor eran ciertas o no. Después de reflexionar un poco, finalmente concluyó que era cierto, recordando los recuerdos que tenía cuando todavía estaba luchando contra una gran cantidad de pseudoanimados a la vez. Cada vez que morían, sus cuerpos se desintegraban en partículas de varios colores antes de ser absorbidos por el mundo. Pensando en esas partículas, no pudo evitar pensar que eran partículas condensadas de cierto elemento, ya que eran visibles a simple vista. Aunque se preguntó si eso aceleraría o ralentizaría la comprensión de Argentum sobre afinidad con la Tierra, no pudo evitar pensar que hacerlo realmente ayudaría a Argentum. Al darse cuenta de que Félix permaneció en silencio durante bastante tiempo, Argentum se adelantó y le preguntó: «¿Entonces, puedes hacerlo?» «Sí, puedo», Félix asintió mientras respondía. Poco después, hizo un gesto con las manos cuando hilos de energía aparecieron frente a su cuerpo, conjurando un círculo mágico azul que permitió que aparecieran 5 siluetas frente a Argentum y Félix. No pasó mucho tiempo para que Argentum y Félix vieran completamente la apariencia de las 5 siluetas, con la energía que formaba sus cuerpos en un tono marrón claro. Desafortunadamente para ellos, justo cuando estaban a punto de preguntar por qué fueron convocados, un destello de luz azul fue lo último que vieron cuando sus cuerpos fueron cortados varias veces, transformándose en múltiples motas de luz marrón poco después. Anuncios de Put Future. Al sentir la conexión que tenía con las motas marrones, Argentum siguió adelante sin vacilar y las absorbió mientras recordaba la información sobre afinidad con la Tierra en su mente. Después de haber absorbido todas las motas marrones en cuestión de minutos, un aura de euforía y sorpresa pronto envolvió a Argentum cuando descubrió que su comprensión de afinidad con la Tierra estaba ahora a 3/4 partes del camino. Al darse cuenta de que Argentum irradiaba un aura de emoción, Félix no pudo evitar preguntar: ¿fue efectivo? ¿Sí? Argentum no pudo evitar gritar su respuesta con entusiasmo. Luego le dijo a Félix: si haces eso unas cuantas veces más, creo que podría obtener afinidad con la Tierra después de 10 minutos más o menos. Al escuchar las palabras de Argentum, Félix no pudo evitar dejar escapar un suspiro mientras rezaba en silencio por las almas que estaban dentro de los pseudoanimados basados en la Tierra que mataría para tener una vida mejor. Y así, una cantidad sustancial de pseudoanimados basados en la Tierra se habían transformado en motas de luz marrón. Su método de muerte era similar a la decapitación de pollos sin darse cuenta. Aunque Argentum finalmente se sintió mal después de que el segundo lote de pseudoanimados basados en la Tierra se convirtiera en motas de luz marrón, continuó con su proceso de comprensión afinidad con la Tierra mientras rezaba en silencio por aquellos que fueron asesinados para su beneficio. Eventualmente, después de que un total de 25 pseudoanimados con base en la Tierra fueron asesinados, la conexión que Argentum sintió hacia el elemento Tierra ahora había logrado un gran avance. Si su conexión con el elemento Tierra antes era similar a la de conocidos algo familiares, en este momento, lo que sentía era la de una conexión entre buenos amigos. Timbre. Con un sonido de notificación resonando en su mente, Argentum siguió adelante y abrió la pantalla de notificación en su mente, irradiando un aura de felicidad poco después. Has obtenido la habilidad afinidad con la Tierra.
Sorprendentemente, justo cuando estaba a punto de seguir adelante y aumentar su comprensión de afinidad con la Tierra para estar al mismo nivel que las otras afinidades, otro sonido de notificación resonó en su mente. Timbre. Poco después de eso, la voz femenina del sistema se escuchó en su mente y le preguntó: «Has obtenido grandes afinidades con los 4 elementos fundamentales. ¿Te gustaría fusionarlos y obtener afinidad de origen menor? Al hacerlo, serías elegible para participar en las pruebas de origen». Escuchando las palabras del sistema por un momento, reflexionó sobre si debería aceptar la oferta o no. Inesperadamente, no le tomó mucho tiempo llegar a una respuesta mientras respondía en su mente con: «No. Bueno, para ser más exactos, aún no. ¿Quieres ver algo de arte oficial de Iraas? ¿Quieres obtener ventajas adicionales? Entonces dirígete a mi servidor de Discord. El enlace es https://discord.gg/Sraeug. Espero verte allí». Capítulo 275. Volviendo a Tempest Cliff. Timbre. Como respuesta a la respuesta de Argentum, el sistema siguió adelante y dejó que un sonido de notificación resonara en su mente, al que pronto siguió la voz femenina del sistema. Decía: «Dado que el usuario ha decidido no fusionar las 4 afinidades elementales en una por ahora, el sistema no obligará al usuario a aceptar la solicitud, ya que el sistema ha notado que el usuario tiene una mayor intención detrás de la decisión. Aunque si el usuario desea fusionar las 4 afinidades en una, puede hacerlo en cualquier momento», agregó pronto antes de terminar, lo que permitió que Argentum volviera a la realidad. Justo cuando estaba a punto de decirle a Félix que iba a regresar a la habitación desocupada para mejorar su comprensión sobre otras cosas, no pudo evitar notar el aura conmocionada que Félix estaba irradiando, como si no tuviera palabras. «¿Hay algún problema, Félix?». Argentum le preguntó a Félix, lo que aparentemente lo devolvió a la realidad cuando Félix pronunció: «¿Eh?». Félix miró un poco a su alrededor y finalmente dejó escapar un suspiro de alivio antes de centrar su sentido de la visión en Argentum. Mientras lo miraba, respiró hondo cuando una débil aura de euforía irradió de él, lo que lo llevó a preguntarle a Argentum: «¿Tú, lo hiciste? ¿Hacerlo?». Argentum preguntó en respuesta, sin entender lo que Félix estaba tratando de decir. Al ver que no tenía sentido andarse con rodeos, Félix optó por un enfoque directo esta vez y preguntó: «¿Obtuviste el elemento de origen menor?». Pensando que Argentum iba a desconcertar el hecho de que efectivamente había obtenido el elemento del origen menor, Félix siguió adelante y se preparó para tal resultado, solo para que se rompiera cuando Argentum respondió sucintamente: «Ah, no. No». Félix no podía entender por qué Argentum aún no había obtenido el elemento. Al explicar lo que sintió de él mientras hablaba con el sistema, dijo: «Si ese es el caso, ¿qué sentí hace un momento? Hace un tiempo, sentí algo así como 4 entidades a punto de fusionarse para armonizarse entre sí, solo para separarse y continuar existiendo como entidades separadas». «¿Qué pasó?». Al escuchar la narración de Félix de lo que había sucedido mientras hablaba con el sistema, Argentum decidió no ocultarle nada, aunque aún le ocultaría la existencia del sistema. Imitando el sonido de uno aclarándose la garganta, respondió: «Es como lo has sentido. Me dieron la oportunidad de fusionar las 4 afinidades elementales, pero decidí lo contrario porque estaba buscando un mejor resultado». «¿Un mejor resultado?». Félix preguntó, sin entender lo que quería decir Argentum. ¿Qué podría ser un mejor resultado que obtener el elemento de origen menor? En lugar de darle a Félix la respuesta directamente, Argentum respondió: «¿Recuerdas lo que contiene el tomo de los 4 elementos?». «Bueno, escuché algunas cosas al respecto, hablando de cómo convertirse en su único propietario le permitiría al portador obtener una versión de los 4 elementos que es mucho mejor que las que se usan comúnmente», dijo Félix como respuesta a las palabras de Argentum, solo que para darse cuenta de lo que Argentum estaba insinuando. Con la declaración que acaba de decir en su mente, siguió adelante y preguntó en un tono ligeramente cauteloso, diciendo: «¿Me estás diciendo, quieres que tu control sobre los elementos sea mucho mejor antes de fusionarlos como uno solo?». «Más o menos», respondió Argentum, pensando que no tenía sentido explicar más, ya que esa era la forma más fácil de decirlo. Al escuchar la respuesta de Argentum, Félix no pudo evitar murmurar: «He conocido a algunos pseudoanimados en el pasado que fusionaron su comprensión y obtuvieron el elemento de origen menor, pero nunca escuché que uno pospusiera su fusión para obtener una mejor versión del elemento de origen menor». Después de decir todo eso, siguió adelante y miró a Argentum antes de preguntar en un tono incierto: «¿Es eso posible?».
No lo sé, pero no hay nada de malo en probarlo, dijo Argentum en respuesta con una risa leve, irradiando un aura que parecía estar en el pináculo de la confianza en sí mismo. Y con eso, Argentum siguió adelante y regresó a la habitación desocupada después de decirle a Félix que mejoraría su comprensión de los 4 elementos. Por otro lado, Félix no pudo evitar mirar la silueta fugaz de Argentum mientras se rascaba la cabeza y murmuraba. Creo que podría perder la cabeza si mis expectativas sobre Argentum son bajas. Anuncios de Put Future. Después de un par de minutos, Argentum finalmente regresó a la habitación donde intentó obtener afinidad con la Tierra por primera vez. Con ese pensamiento en mente, recordó que todavía quedaba alrededor de 1 hora de efecto de la poción. Luego se preguntó si debería concentrarse en aprender hechizos mágicos basados en la Tierra, ya que ahora tenía afinidad con el elemento Tierra. Sorprendentemente, Argentum no tardó mucho en concluir que, aunque su percepción del elemento Tierra todavía estaba en su punto más alto, había obtenido la habilidad afinidad con la Tierra. Aún sería mejor para él ingresar a un área llena hasta el borde con partículas de energía de la Tierra antes de hacerlo, ya que eso le permitiría mejorar más sus habilidades basadas en la Tierra. Supongo que mejoraré afinidad con el agua entonces, Argentum pronto murmuró para sí mismo mientras una aura determinada irradiaba de él. Por supuesto, esta era la conclusión más natural a la que uno llegaba después de darse cuenta de que estaba en un área llena hasta el borde con partículas de energía de agua. Mientras pensaba en mejorar su habilidad afinidad con el agua, no pudo evitar recordar que tenía una poción de agua celestial, y la eliminó del inventario del sistema poco después antes de engullirla a través de su torso. Naturalmente, el tomo de los 4 elementos se colocó en el suelo antes de hacerlo. Timbre. Has ingerido la poción de agua celestial. Tu percepción del elemento agua ha aumentado en un 200%. Tiempo restante antes de que se agote el beneficio. 1 hora 59 minutos. En menos de un instante, la sensación que sintió de las partículas de energía del agua en su habitación solo fue la de una gran familia que todos pensaban en él como la mejor persona de la familia. Con ese tipo de sentimiento, siguió adelante y estimó la cantidad de progreso que obtendría del beneficio de 2 horas de la poción de agua celestial, junto con su ya alto nivel afinidad con el agua. Después de reflexionar un poco, Argentum siguió adelante y concluyó que, aunque es posible que no alcance el nivel de afinidad con el agua verdadera, que era el nivel de afinidad más alto posible que se puede obtener del tomo de los 4 elementos, él todavía sería capaz de alcanzar el nivel animado de afinidad con el agua, que denominó afinidad con el agua animada para diferenciarse de su habilidad actual afinidad con el agua. En realidad, para que uno se convierta en el único propietario del tomo de los 4 elementos, uno necesita tener afinidad con los 4 elementos al nivel de un animado. Argentum lo sabía muy bien mientras hurgaba en los recuerdos de Aurus, recordando que el poseedor del tomo Enise les dijo a todos sobre los requisitos para convertirse en su único propietario, que era comprender los 4 elementos fundamentales en el nivel animate. Este titular también dijo que un pseudo animado podría convertirse en el propietario del tomo, pero aún necesitaría una comprensión de los 4 elementos en el nivel animado para que esto suceda. Conjurando algunos zarcillos para seguir adelante y hojear el tomo, Argentum siguió adelante y obtuvo información sobre afinidad con el agua y afinidad con el agua animada, organizándola poco después, tal como lo hizo con afinidad con la tierra. Después de hacerlo, siguió adelante y se sentó en el suelo frío, lo que le permitió conectarse más con las partículas de energía del agua en los alrededores. Luego cerró su sentido de la visión antes de sintonizar su cuerpo con la energía de las partículas de energía del agua, comenzando su sesión de 2 horas para mejorar su afinidad con el elemento agua. Han pasado exactamente 2 horas desde que Argentum comenzó su viaje para mejorar su afinidad con el elemento agua. En este momento, si uno mirara desde lejos, pensaría que Argentum era parte de la habitación, como si estuviera hecho del mismo elemento agua. Para ser honesto, uno no estaría equivocado al pensar que después de 2 horas de contemplación y comprensión, la energía verde que compuso su cuerpo ahora tomó un tono azul claro, convirtiéndose en un tono azul verdoso. Timbre. El efecto de la poción de agua celestial ahora se ha disipado. Con un sonido de notificación resonando en su mente, Argentum volvió a la realidad cuando abrió los ojos. Unos segundos más tarde, siguió adelante y se puso de pie, estirando ligeramente su cuerpo ya que actualmente sentía que las partículas de energía del agua lo estaban abrazando con fuerza en los alrededores. Mientras estiraba ligeramente su cuerpo, notó que la energía que formaba su cuerpo ya no era completamente verde.
En cambio, la mitad inferior de su cuerpo había adquirido un tono azul oscuro, con algunas manchas apareciendo también en la parte superior de su cuerpo. Con una vista como esta saludando su sentido de la vista, no pudo evitar reflexionar sobre cómo sucedió tal cosa. Afortunadamente, no tardó en especular sobre cuál era el motivo, recordando lo que había logrado en las últimas 2 horas. Anuncios de Put Future. Bueno, tiene sentido, murmuró Argentún para sí mismo. Combater Affinity ahora en el nivel Animate, tendría sentido que abrumara al elemento viento en mi cuerpo. De hecho, Argentún había logrado animar afinidad con el agua en las últimas 2 horas. Por supuesto, no fue cualquier simple afinidad con el agua animada, sino más bien, afinidad con el agua animada que fue aproximadamente una cuarta parte del camino para transformarse en afinidad con el agua verdadera. Aunque ese progreso de un cuarto no parecía mucho, después de lograrlo, Argentún sintió que podía mirar a través de las partículas elementales que componían las partículas de energía del agua, así como comprender su intención innata. Después de comprender su intención innata, no pudo evitar pensar que la estaba emulando, siendo tan tranquilo y flexible como el flujo de agua. Ahora que había terminado de estirar su cuerpo, salió de la habitación en la que estaba, solo para encontrarse casualmente con Blob y Eleanor, quienes también acababan de salir de la habitación. ¿Qué te pasó mientras estaba en la habitación de Blob, Argentún? Eleanor no pudo evitar preguntar, notando que la energía de la que estaba hecho Argentún ahora se sentía como dos elementos en lugar de uno. En respuesta, Argentún soltó una risita y respondió. Mi comprensión del agua ha mejorado a un nivel en el que incluso puedo considerarla como mi elemento principal. Pronto irradió toda la extensión de su aura, lo que permitió que Eleanor y Blob, así como Félix, que estaba en el fondo, sintieran el aura del agua. Al principio, estaba tan tranquilo como un lago sin impurezas. Pronto, se volvió feroz, similar a un río embravecido en medio de una tormenta. Y eventualmente, fue una mezcla de calma y ferocidad, dando a los tres la sensación de que iban a ser golpeados por un tsunami. Al sentir el aura de Argentún, Félix no pudo evitar murmurar con incredulidad. Nivel animado. ¿Dijiste algo, Félix? Eleanor le preguntó a Félix, quien débilmente escuchó a Félix murmurar. En respuesta, Félix imitó el sonido de un claro mientras respondía con un tono de asombro. Pensar que un pseudo-animado de grado normal sería capaz de llevar su comprensión de un elemento al nivel de animado, verdaderamente increíble. Ahora que lo mencionas, tienes razón, reflexionó Eleanor antes de decir. Luego miró a Argentún y dijo mientras reía alegremente. Hola, Argentún. Para que entiendas de dónde viene la conmoción de Félix, le tomó alrededor de 15,000 años alcanzar el nivel animate. Y aquí estás, lográndolo en ¿qué? 3 horas o algo así. Argentún se rió levemente en respuesta a las palabras de Eleanor, sin saber qué decir. Luego siguió adelante y enfocó su sentido de la visión hacia Blob, notando que el aura que estaba irradiando ahora era similar a una espada envainada, lista para cortar en cualquier momento. Sin embargo, esto no impidió que sintiera una sensación de peligro por parte de él, lo que lo hizo irradiar un aura de emoción cuando preguntó. ¿Cómo estuvo tu sesión con Eleanor, Blob? Excelente, respondió Blob sucintamente mientras un aura de felicidad irradiaba de él. Luego miró a Eleanor por un momento antes de continuar. Ella es realmente una gran maestra. Yo sé, ¿verdad? Argentún se rió mientras respondía. De todos modos, Blob. Creo que es hora de que nos vayamos. ¿Dejar? Blob inclinó la cabeza confundido. ¿A dónde vamos? Algún lugar al que debería haberme dirigido después de que terminé con lo que tenía que hacer en Verdant Brethetorum, respondió Argentún de manera seria pero tranquila. ¿De dónde vengo originalmente? Acantilado de la tempestad. ¿Quieres ver algo de arte oficial de Iraas? ¿Quieres obtener ventajas adicionales? Entonces dirígete a mi servidor de Discord. El enlace es https://discord.gg/Israelg. Espero verte allí.